Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante, su podcast favorito de política. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu en el estudio. Hoy un lunes de muchas noticias, con muchas cosas. Además, el último capítulo estrenamos Sobredosis y estuvo buenazo. Estuvo cabrón. Así que si no lo han escuchado, todavía no le dan unos minutitos por ahí. Dales un hint. ¿De qué es? Fíjate que ¿De qué es? Hablamos sobre dictaduras. Y dictaduras no solamente en Venezuela, sino en Cuba, en América Latina. ¿Cómo están estos procesos democráticos o antidemocráticos? Que por cierto, hoy traemos parte a la mesa muchas cosas que están pasando alrededor. Temas que tienen que ver. Porque la gente quizá no lo vio, porque de repente pareciera que las noticias internacionales se nos pasan de largo. Exacto. Pero en Chile ayer hubo una votación muy importante y ahorita les vamos a platicar de qué va. La semana pasada hubo una votación en Bolivia muy importante y también les vamos a platicar. Y en México han pasado, por supuesto, que cosas importantes también. Para los que no conozcan todavía Sobredosis, es un formato muy diferente a Alto Parlante. Es un hijito de Alto Parlante en el que no hablamos de noticias, hablamos más bien de conceptos, de ideas, del mundo, de la agenda del futuro, de las cosas que están transformando justo este mundo, con invitados sensacionales que la verdad es que nos dejan siempre la cabeza volada. Y si tienen alguna idea de algún invitado que pueda funcionar, que quieran escuchar, que quieran que pongamos aquí sobre la mesa para que platiquemos de temas muy interesantes, por favor hagan la propuesta y nosotros nos encargaremos de hacer la invitación y de traerlos aquí y que suceda. Si me permites, vamos a retomar muy rápido dos noticias que habíamos hablado en episodios anteriores de Alto Parlante que por fin tuvieron un desenlace a medias, puede ser. El primero, Mario Delgado ya fue electo como presidente de Morena después de 3 encuestas, después de un desmadre interno que se armó al interior del partido. La primera encuesta fue para filtrar de 97 a 12. Exacto. Después la segunda, donde tenía que haber un ganador. Hubo un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Y digamos que hicieron una segunda vuelta. Pero a partir de ese momento, antes de la segunda vuelta, pasó de todo. Sí. Una grilla interna ridícula. A ver, acusaciones de acoso sexual, de corrupción. Manifestaciones. Sí. Calumnia a lo estúpido. Fue un circo. Inclusive acusaciones de que se estaba intentando hacer un golpe de Estado, primero con Morena y luego con el país para quitar a Andrés Manuel. Bueno, a ver, todo. Llegó al grado de que hasta Mario Delgado, o sea, Gibran y a Jade Kolpolemsky, que era la anterior presidenta de Morena, les dio COVID. Sí. Les dio COVID, mamón. O sea, los tres, pues evidentemente estaban juntos. Claro. Es muy probable. Estaban ya tejiendo cómo iba a quedar esto. Y además hay algo bien chistoso. Porfirio Muñoz Ledo, que era el contrincante, les mandó todas sus mejores emociones para que se recuperaran pronto a Gibran y a Jade Col. No mencionó nada de claro Mario Delgado porque pues obviamente traen una riña durísima. Inclusive denuncias penales. O sea, sí, está cañón. Es un reflejo de la polarización social en el país en una muestra mucho más pequeña que es Morena. Y quién sabe qué vaya a pasar, porque Mario Delgado ya quedó electo, pero la lucha no ha terminado de Porfirio Muñoz Ledo. Y finalmente hay una división interna en el partido muy fuerte. También es importante decirlo. Claro. Mario Delgado es el dedazo del presidente, es quien le ha hecho pasar todo el tema de los fideicomisos que se votaron a favor, que nos dieron en la madre con eso. Fue Mario Delgado realmente el que tejió todo eso, el que orquestó todo este desmadre. Y digamos que yo creo que con esto el presidente le paga y le dice, ok, ya eres el nuevo presidente Morena. Sí. Se va a perfilar para en una de esas ser un candidato presidencial, ¿eh? O sea, se convirtió en una pieza fuerte que no figuraba tanto. Y ahora figuraba más Martí Batres y ese vato ahorita ya está más muerto, güey. O un Marcelo Ebrard, que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, hay ahí un tema con Ebrard. Dicen, las malas lenguas y los rumores, que Marcelo Ebrard es el padrino político de Mario Delgado y que con el poder que se le va a dar al canciller mexicano, con recursos que justamente están desviando de manos de Mario Delgado,
le van a dar mucho poder al secretario de Relaciones Exteriores. Okay. Se van a celebrar para que después Mario Delgado también suba junto con él. Solo el tiempo dirá y veremos. Ya hay otro tema, ¿cierto? Sí. Hay otro tema, no alrededor de Mario Delgado y de la elección de Morena, pero sí de noticias que veníamos arrastrando de varias semanas para acá. México por fin pagó la deuda de agua que tenía con Estados Unidos, de las presas de Chihuahua, que lo estuvimos platicando, hubo muertos, hubo manifestaciones, hubo muchísimo movimiento alrededor del tema. Por fin, la deuda que es quinquenalmente saldada, pues pasó bien. O sea, ya le dimos el agüita que teníamos que darle a Estados Unidos. Falta un poco del quinquenio pasado, pero lo van a dar a aguas internacionales, a presas internacionales en las que México y Estados Unidos comparten agua. Pero bueno, por lo menos ahí hubo un final feliz, ¿será? Entre comillas. Pues habrá que preguntarle a la gente de Chihuahua, porque ellos yo creo que son los que realmente la estaban sufriendo mucho más, ¿no? Claro. Pero bueno, eso quedó concluido. Y ya que estamos en chismes, esto parece ventaneando, pues resulta que cuando se hizo la votación también de los fideicomisos, en donde extinguieron los fideicomisos y esto se hizo un despapalle tremendo, tuvieron que sesionar nada más y nada menos que en el viejo recinto del Senado. Claro. Y fue en ese recinto porque en el otro estaba lleno de manifestantes que obviamente estaban preocupados por qué iba a pasar. Y no eran manifestantes que habitualmente, o sea, son acarreados. Estamos hablando de artistas y productores de cine, de teatro, estamos hablando de atletas, estamos hablando de la sociedad civil que salió a las calles justo a proteger lo poquito que les pueden dar. Además, en momentos en donde, oye, hoy un deportista, ¿de qué vive? Claro. Cuando no hay ningún evento en donde puedan... Hoy, ¿de qué vive un artista? Entonces... ¿Sabes cuál es el tema? Y justo lo platicábamos ayer que estábamos en el carro. En carretera. No los defienden porque, güey, dime tú, ¿cuántos atletas y cuántos artistas hay entre nuestros representantes, entre nuestros legisladores? Ninguno. Sí. Ninguno. Entonces, obviamente nadie va a ver por ese gremio. Totalmente. Obviamente nadie va a preocuparse. Porque tampoco hay investigadores y científicos. Correcto. Hay gente que llega ahí porque los ayudan y los apalancan para que estén. Ya deberíamos hacer un sobredosis de justo hablar un poquito más a profundidad cómo funcionan los congresos en el mundo, ¿no? Hay que buscar ahí un buen... Claro. Hay países donde a los legisladores o a los representantes de las cámaras ni siquiera les pagan. Y es un trabajo voluntario. Honorable. Fíjate, bueno, no obstante, se los llevaron al recinto anterior, a escondidas. Pues resulta que los metieron en ese Senado, que no sé si ha sido, pero es muy chiquito, está muy apretado para que quepan los 128 senadores. Es la verdad súper apretado. O sea, es un lugar en donde ni siquiera tiene buena ventilación, y además había más de 65 personas de medios de comunicación, de gente que les ayuda. Bueno, pues se metieron en este lugar dando por hecho que las condiciones estaban cumpliéndose porque les emitieron un dictamen diciendo que todo está bajo control. Claro. Pues resulta que adentro de ese espacio, de ese recinto, había 4 personas con coronavirus. Y de hecho, un senador murió 3 días después. Claro. Esto ahorita es quién sabe cuántos haya contagiados ya. Justo ahora el Senado los está convocando de nuevo para que vayan a hacerse una prueba PCR, que es la única confiable, la única que funciona y la única en la que realmente podemos saber si están contagiados o no. Claro. Y va a ser todo un tema. Digo, esto habla de los que fueron no queriendo ir, pues la verdad es que gracias porque están arriesgando su vida a costa de defender algo que sin duda es una imposición del presidente a través de Morena y sus partidos satélites. Los que hicieron que eso se cambiara poniendo en riesgo la vida de sus legisladores, compañeros, me parece súper preocupante. Sí. Irresponsable. Irresponsable y un ejemplo asqueroso para el resto de los ciudadanos. Además, en un momento en el que estamos con una pandemia de nuevo creciente. El resto del mundo está viendo rebrotes durísimos en París, en España. Seguramente viene en México un rebrote durísimo. Ya se está empezando a ver. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, de hecho, los semáforos naranjas, ahorita véanlos como rojos. Sí. O sea, rojos está agudos. viendo muy malas evaluaciones. Acuérdense que otra vez nuestro país, nunca ha hecho suficientes pruebas. Seguimos con pruebas súper bajas. Los dictámenes que puedan hacer las secretarías de salud en los estados y federales son muy por debajo de la realidad que podemos estar viendo. Así que tengamos... ese mismo la día, mejor vacuna es usar el cubrebocas, claro, no hay más. Por ahora. Aquí nosotros lo tenemos. Estamos en un estudio.
conocemos quiénes estamos aquí, nos estamos cuidando, pero saliendo de aquí siempre con un cubrebocas y siempre cuidándonos. Totalmente. Otra cosa de lo que se votó esos días en la Cámara de Diputados y en la de Senadores fue el tema fiscal. Seguro lo viste, seguro lo vieron ahí en casa, los poderes que le dieron al SAT para grabar, para entrar a tu casa y revisar tu patrimonio. Sí. Fue un tema bien controversial, fíjate. No leí tanto el tema, lamentablemente, porque me parece un tema muy interesante, pero lo platicamos aquí. Había un movimiento que se llamaba menstruación digna. Yo traigo muchísimos datos de eso. Ahorita podemos hablar de eso. Menstruación digna, ¿no? Y fue un tema muy hablado, muy sonado en redes sociales, específicamente, obviamente, por las mujeres, que argumentaban que era una iniciativa muy beneficiosa muy benéfica para las mujeres en este país, el que se le quitara el IVA a todos estos artículos. Los productos de higiene menstrual. Exactamente. Llámese tampones, llámese toallas sanitarias, llámese copas menstruales, todos los bienes que son utilizados con el fin de mitigar hasta el tema de los cólicos y demás. Los efectos biológicos que ninguna mujer, es que este es el tema, que ninguna mujer elige tener, simplemente los tienen porque pues, nacieron siendo mujer y como nadie elige ser mujer o no, entonces pues punto, los tienen y viven con eso y ese es el tema. O sea, es todo un movimiento que dice, si realmente queremos equidad, si realmente queremos igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, pues quitémosle el IVA a algo así porque de alguna manera el Estado está lucrando con eso. Claro, ¿sacas? Y es que es un chingo de lana. O sea, se calcula que al año en impuestos sobre este tipo de artículos se pagan alrededor de 3,000 millones de pesos. Y yo quisiera que... Y hay mujeres que no pueden pagar ese tipo de artículos. Olvídate del dato macro, porque eso es para Hacienda importante. Pensémoslo específicamente en cuánto le cuesta a la persona. Porque, y quiero poner esto en contexto, y es muy importante, y esto justo platicando con mi mamá el otro día, que está como muy sensibilizada con estos temas. Me decía, es que hay niñas que en realidad dejan de ir a la escuela, porque no solamente porque no tienen una toalla sanitaria, ¿no? Sino porque además son susceptibles de bullying si es que cualquier problema puedan tener en la escuela. Claro. Porque además no hay baños en las escuelas públicas dignos para que puedan tener higiene básico. Y entonces dejan de ir y eso en automático genera otro rezago más, ya no solo por ser mujer, ahora de educación también, y, o sea, no solo por todo el constructo social que hay alrededor de esto. Pero por si eso no fuera poco, o sea... Y me imagino que el mismo fenómeno se repite en el tema laboral. Quizá hay mujeres que intentan dejar de ir a trabajar por no sentirse incómodas. A ver, puede haber un accidente y eso podría generar muchísimas cosas alrededor en su vida. A ver, vámonos específicamente al tema económico. Una mujer gasta entre 425 y 1,220 pesos anuales en artículos de higiene menstrual. Digo, lo más básico, lo mínimo que puedes hacer es entre 425 y 1,220 pesos. Habrá mujeres que gasten mucho más, pero es muchísimo en un país en donde estamos hablando de salarios básicos y chiquitititos, en donde por supuesto que lo primero que una mujer piensa hacer es, le doy alimento a mis hijos. Le doy lo básico a mis hijos antes que pensar en este otro tipo de cosas. Es un gasto que representa hasta el 8% del ingreso total mensual de una familia en situación de pobreza, con al menos 2 personas, ¿no? que trabajen. Y sin irnos muy lejos, el tema de las prioridades que tú bien mencionas puede verse mermado por falta de educación sexual, ¿no? Que es otro de los factores que entra dentro del ciclo. Ahora, menos educación sexual, las prioridades quizá dicen, no necesito este tipo de cosas. Y se pueden ver infecciones, se pueden ver... Vaya. A mí me asusta mucho en un contexto de un país en donde Morena y Andrés Manuel ha dicho primero los pobres, y justo son los pobres los que son más afectados por este tema. Claro. Porque si tú vas con una persona de clase media alta, media, que pues puede pagar este tipo de productos, pues bueno, su vida puede transcurrir prácticamente con normalidad. Además tienen acceso a sanitarios pues que están limpios, en donde hay privacidad, etcétera. Pero justamente el partido que le dio la negativa a este tema fue Morena. Y el PAN. Y el PAN. Pero el PAN no me sorprende con ese hiperconservadurismo, ¿sabes? A mí me asquea parece muchísimo terrible este tipo de comportamientos de partidos retrógradas que se dejan guiar por una doctrina que se les ha impuesto y que
hacen justo lo contrario a lo que indicaría el progreso mundial, güey. Tristemente, muchas legisladoras, y la verdad, qué pena por ellas, dejaron de ir porque evidentemente iban a votar al revés de como el partido quería. Claro. Y le dieron la espalda a otras mujeres que como ellas, a sus hijas y a otras mujeres que como ellas Les afecta. van a pagar por esto. Y mira, ya ni siquiera en este país deberíamos no solamente estar pensando en quitarle el IVA a esos productos. A mí me gustaría que fuéramos más allá. Imagínate que el Seguro Social se los diera. Que fueran gratuitos. Se los pudiera dar. Y claro, si tú quieres algo mejor, ultra, está bien, págalo. Pero si no lo tienes, si no lo puedes adquirir, claro, que el Estado te lo dé. Sí, señor. O sea, necesitamos empezar a cambiar la forma en la que si de verdad queremos esta inclusión, necesitamos pagarla y vale la pena. Sí. Y si queremos que las mujeres sean libres, este tipo de cosas tenemos elementos también para que también se sientan libres y puedan ejercerse su vida de manera completamente libre. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay otro tema. ¿Cuál? Pues Chile. Y es un tema que apenas está Chile y Bolivia. Terminando. Bolivia, y ahorita también vamos a ir para allá. Lo de Chile es histórico, ¿eh? Está muy cañón. Lo de Chile fue una jornada histórica la de ayer en el país chileno. Porque, platícanos tú si quieres de qué se trató. Bueno, básicamente estaban decidiendo si reformaban la Constitución y cómo se tenía que hacer este proceso. Entonces, mientras se hicieron elecciones para muchos otros puestos, se agregó una especie de un referéndum en donde se le pregunta... Un plebiscito en donde se le pregunta a la gente qué es lo que quieren que pase. Y básicamente había de dos sopas, ¿no? Por una parte, la convención constitucional y por otra parte, la convención mixta. La convención constitucional era, vamos a elegir completamente de 0 a 155 miembros completamente electos por la ciudadanía. Okay. Y la otra, la convención mixta, era, vamos a tener 50% de personas electas por la ciudadanía y 50% de parlamentarios que ya están en el poder, y entonces de alguna manera la justificación era como estos ya saben cómo se hacen las leyes y entonces... Para la transición. Claro, ¿no? El riesgo de que se hiciera con 50% y 50% es que pues finalmente hay poderes por defecto dentro de la misma estructura que podían jugar con intereses y que eventualmente se iban a comer al otro 50% ciudadano, y pues no iba a ser más que un circo que no acabara en nada. Pues la población... Para que la gente entienda los riesgos de eso. Hugo Chávez, en su segundo año de presidencia en Venezuela, sí, lo que hizo fue hacer una nueva constitución con una asamblea constitucionalista nueva, de gente que seguramente ya estaba en el poder de una u otra forma. Y que de alguna manera él tuvo incidencia para elegir. Que no fue exactamente. Y terminó la cosa bastante mal, ¿no? Pues ya saben ustedes. Ya saben. El tema ahora fue que ganó avasallantemente la mayoría que iba por la Convención Constitucional. O sea, el 100% de los ciudadanos que van a participar en el proceso de hacer esta nueva constitución en Chile va a emerger de la ciudadanía, lo cual me parece un modelo extraordinario de participación ciudadana y un ejemplo. Hay quienes ahorita están diciendo en redes sociales, no hombre, qué miedo, porque inmediatamente Maduro felicitó al proceso. Entonces dice, no, si te felicita Maduro es señal de que algo está de la fregada. Yo difiero. Yo creo que si bien podría acabar mal, yo creo que Chile ha sido un ejemplo para no solamente la economía, sino también para la democracia. Claro. Chile, yo creo que podríamos no considerarlo parte de América Latina, claro, porque realmente ha sido completamente europeo, aparte. ¿no? Funciona más como un país europeo, a pesar de los desmadres que ha tenido en los últimos meses y que ha sido complicado. Realmente están mucho más evolucionados y son muy interesantes. Y un comentario que me parece importante mencionar es que este proceso de reconstrucción social inició hace un año, cuando estaban las manifestaciones a todo lo que daba en Chile. Uh-huh. Se acordarán que hubo un aumento en los precios del metro. Uh-huh. Claro. La gente, y quemaron. Güey, la gente bloqueó. Quemaron las líneas del metro. Quemó, destruyó. Ahorita lo están haciendo ya por la vía legal, a través de un mecanismo de participación ciudadana que evidentemente la consecuencia es trascendental y que bajo estos miedos que existen por parte de algunos grupos, a ver, hay mecanismos de vigilancia que lo que pueden hacer es permitir que sea el proceso transitorio, idóneo para la ciudadanía chilena. Claro. Y hay que recordar que la constitución que aún rige a ese país fue la constitución que se escribió en la dictadura de Pinochet. Exactamente.
había que cambiar las cosas. Había cosas que no estaban bien. Sí. Y las constituciones, yo he tenido maestros constitucionalistas que me han dicho, las constituciones están hechas para reformarse. Claro. Las constituciones están hechas para renovarse, para cambiarse y para mejorar lo que haya que mejorar. Claro. La nuestra se escribió en 1917, o sea, quizá hay cosas que cambiar. Y nuestra constitución se considera una de las constituciones con más reformas y a los presidentes se les aplaude el tema de ser un reformador de la Constitución. Sí. Con miras al beneficio del progreso, ¿no? Al progreso y del beneficio de la ciudadanía. Y bueno, hablando justo de este país, de Chile, con esta mentalidad como progresista, de ahí vienen los movimientos feministas. O sea, claro, realmente los movimientos feministas de América Latina vinieron desde el sur, desde Chile, y se fueron viniendo hacia el resto de América Latina. Y como dato cultural, el proceso de buscar la paridad de género dentro de todo esto se está manteniendo con 50%, que justo en la convención mixta no se aseguraban ese número. Se decía que se podía hacer, pero no se aseguraba. En este otro proceso sí, y es todo un tema súper complejo, porque no solamente es la cantidad de candidatas y candidatos que tiene que haber, sino que además cuadren, en fin, pero se está cuidando todo este tipo de temas. Por otro lado, en otro otro país latinoamericano, en Bolivia, que durante los últimos meses se vio envuelto en conversaciones y alrededor del tema de la corrupción internacional y la imposición de agendas internacionales económicas para extraer litio de Bolivia. Claro. ¿No? Que el litio es uno de los elementos más importantes para la producción de baterías, que hoy en día en el mundo se utilizan para todo, ¿no? Claro. Recordarán ustedes, amigos, que seguramente están al tanto de los temas políticos, que Evo Morales tuvo que salir huyendo de Bolivia. El expresidente boliviano tuvo que salir huyendo después de que el ejército le dijera, chaval, te recomendamos renunciar, porque... Vamos tras de ti. Ahora, cuando el ejército se le ponía en contra al presidente, el güey se asustó, vino a México. A ver, no. Andrés Manuel le mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, lo recogió y se lo trajo para acá. Eso es importante. O sea, correcto. Es un contexto. Lo hicieron ciudadano honorífico de la capital, una madre así. Lo trataron como rey al güey. Pues resulta que en el momento en el que Evo Morales sale, entró a la presidencia como interina Yanine Áñez, que era del partido opuesto al MAS, que es este partido de Evo Morales, que ha sido representado por la izquierda latinoamericana, y que ahora justamente el candidato que quedó electo es el perteneciente a ese partido, Luis Arce, ¿no? Lucho Arce. Entonces, parece que Bolivia regresa a lo mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué carajos regresarían a lo mismo? Exacto. Luis Arce fue el equivalente al secretario de Hacienda, como el ministro de Hacienda de Bolivia, cuando Evo Morales fue presidente. Y está interesante el saber y el entender por qué la gente decide votar de esta forma. A ver, Evo Morales era un dictador, un pseudo dictador que tergiversaba elecciones. Sí, duró muchísimos años. Duró muchísimos años en el poder. Pero, ¿qué sí hicieron bien? Sacaron a una cantidad descomunal de gente de la pobreza. Fue el primer presidente indígena en un país que más del 40% de la población es indígena. Representó a esta parte de la población que no se había visto representada y lo sacó de la pobreza. La gente está ahorita como que agradeciendo esa carta de transacción de, güey, nos hicieron esto para bien, venga, voto de confianza de nuevo. Aparte, Yanine Áñez tuvo que haber convocado a elecciones rapidísimo cuando entró como interina y fueron retrasando y pateando la lata cada vez más. Se vio envuelta en temas de corrupción, del partido, etcétera. Y la gente dijo, ni madres, mejor, ¿cómo dice el dicho? Mejor malo por conocido. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces dijeron, pues a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos, lo que puede volver a ser una dictadura, porque Lucho Arce ya dijo él mismo que si Evo Morales quiere regresar para apoyar en el gobierno, bienvenido. A ver, yo creo que hay algo bien importante que también hay que leer. Evo Morales estuvo, ya lo investigué por acá, 13 años y 9 meses en el poder. Ahora, Evo Morales es un indígena. Y yo creo que esto es importante leerlo porque justamente en Bolivia, la inmensa mayoría de la población son indígenas. Sí. Y la oposición que en el país ha habido, no ha sabido no solamente
articular qué va a pasar con los indígenas, cómo van a hacerlos parte de estos procesos de toma de decisiones, sino realmente se han radicalizado al polo opuesto y son minoría, les guste o no les guste. Tan así que justo Luis Arce Catacora ganó con 55%. O sea, es un poco... Y aquí quiero hacer la analogía con lo que pasó en México, porque finalmente estamos hablando de dirigentes, sí, dirigentes populistas. Claro. Que lo que están vendiendo es lo que la gente quiere escuchar. El riesgo no es que sea indígena, por supuesto que no, se celebra. El riesgo es que vengan con ideologías en donde lo que se limite sea esta evolución, en lo que se limite sea el que realmente el país se quede estancado. Y ojo, el riesgo de buscar que se preserven por tantos años políticos en el poder, sea quien sea de la ideología que sea, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y cuando se es tan viejo en el poder y llevas 13 años, 9 meses... Y luego además... Por más bien que te esté yendo, hay puedes vicios, intentar perpetuarte en el poder. Hay vicios y mañas que se empiezan a adquirir y que cuesta muchísimo trabajo después sacarlas de tajo. Entonces, para mí ese es el riesgo que percibo. Totalmente. Creo que los partidos, las agendas de los partidos que no están en el poder, pero que le quieren exigir a los otros poderes, a los presidentes que están en el poder, cambios, tienen que ser más inteligentes y tienen también que incluir en la agenda a esas minorías que a veces no son tan minoritarias, pero que son parte de las necesidades del país. Claro. Y pues ya. Se nos está yendo, se nos fue. Ya. Oigan, el próximo martes hay elecciones en Estados Unidos. Sí, señor. Muchas elecciones por todos lados y seguramente habrá aquí mucha información al respecto porque va a estar cabrón. Sí, va a estar cabrón les vamos a tener contienda cosas entre Biden y Donald Trump. Por lo pronto, esto es todo. No nos queda nada más que agradecerles por haber escuchado este episodio de Altoparlante, por compartirnos, por platicarles a los demás de qué se trata este podcast y por qué les encanta tanto. Y nos vemos el próximo jueves con más información. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.